Buenos días, a nosotros nos correspondió el autor Jerome Brun. Nació el 1 de octubre de 1915. Sus padres se conocieron durante la época zarista. En ese tiempo pues había iniciado la guerra de Rusia contra Japón. Entonces, y el zar pues había empezado como a reclutar a todas las personas que estuvieran como en la edad de participar en esa guerra. Entonces, por lo mismo tanto, ellos decidieron pues huir de ella y irse a la ciudad de Nueva York, donde nació pues este autor. La madre de Jerome Brunner pertenecía a una familia acomodada, mientras que el padre, más bien si era pobre, se dedicaba a la venta de productos de lana para empresas textiles. Por un problema biológico, Brunner nació ciego, pero afortunadamente este problema lo tuvo hasta la edad de 2 años. Y años después, él eh, se dedicó a estudiar fenómenos perceptuales. El trato con sus padres siempre era cordial, aunque Jerome quedó huérfano de padre, pues este murió cuando él apenas tenía 12 años de edad. Con esto, comprendió que su futuro dependería de solo de aquello que fueran capaces de hacer por sí mismos. Por esto comprendió que su formación académica debería estar dentro de sus prioridades. Fue así como en 1933 se mudó a Carolina del Norte para estudiar bachillerato en la Universidad de Duke, donde obtuvo su grado en 1937. Sus primeros contactos con la psicología fue gracias a promotores de la Gestalt. En 1938 elige ir a Harvard para estudiar con eruditos como William James, Henry James, Carl Leslie, Walter Cannon y Gordon Allport, entre otros autores. Y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como apoyo pues para los conflictos psicológicos que se presentaban pues en ese tiempo por la guerra en el ejército norteamericano. Ahí pues hizo estudios acerca de las aptitudes y efectos pues que creó una gran importancia para él, ya que había pues tenido contacto con, con el área de psicología social, ya que había tenido como maestro al psicólogo social Gordon Allport y pues para él era como él decía que era una experiencia única y por lo tanto realizó su tesis doctoral en relaciones culturales con el mundo universitario de Francia. Ahí pues conoció grandes personalidades del mundo literario. Y pues como él ya había tenido contacto y le gustaba mucho la narrativa, pues fue, como dice él, una experiencia única. Al finalizar la guerra, volvió a Harvard, donde se convierte en profesor en el año 1952. En esa época, entonces, él empezó a aproximarse al estudio del pensamiento como un operador lógico y no viéndolo como una organización narrativa como lo hace actualmente. En 1960, Brunner y su colega y amigo George Miller abrieron en Harvard el Centro de Estudios Cognitivos. Este centro se convirtió por dos razones fundamentales en un auténtico parteaguas de la psicología. En primer lugar, aglutinó y le dio dirección a muchos profesionales que, descontentos con el conductivismo, lograron encontrar un espacio institucional para trabajar en un campo entonces ambiguo. La actividad de este centro fue intensa y amplia durante 10 años. Al cabo de ese periodo, sus fundadores prosiguieron con sus carreras en instituciones diferentes. Miller se fue a Rockefeller en 1968
y Brunner a Oxford en 1972 y el centro descabezado tuvo que cerrar. Sin embargo, en el espacio académico de la psicología ya había un ineludible objetivo nuevo, que era la cognición. Brunner nos dice que las personas o nosotros los seres humanos no empleamos un método lógico, o sea, no seguimos una serie de pasos para llegar a la solución del problema, sino que al contrario lo hacemos por medio de estrategias o reglas que implementamos nosotros mismos para variar con la respuesta y pues llegar a solucionar nuestro problema o obtener resultados mucho más rápido. Brunner dentro de su trabajo nos comparte 3 modalidades de representación: la enactiva, la icónica y la simbólica. Hablemos de la enactiva. La enactiva nos dice que es saber qué hacer. Saber qué hacer, es decir, es lo que se refiere a la acción, es la forma de actuar de un individuo, es la serie de movimientos o de elementos que utiliza el individuo para ejecutar una acción. Icónica, que nos habla sobre la representación de los acontecimientos, hechos o demás actividades que realizamos mediante imágenes. Entonces, nosotros los seres humanos, según este modelo, podríamos memorizar paisajes, podríamos memorizar lo que vemos en un mapa, podríamos memorizar fotografías, podríamos memorizar las acciones o los acontecimientos que pasan durante toda una película. Todo esto basado pues en que nosotros recordamos aquellas o ciertas imágenes que vimos durante todo este proceso. Es decir, si usted le dice a un niño, cuéntame qué hiciste en vacaciones, y el niño empieza a contarte, no, estuve en una finca, monté a caballo, toda esta información que cuenta el niño es recordada gracias a modelos gráficos, lo cual pues es de lo que nos habla este modelo. Es decir, las representaciones de los acontecimientos y las relaciones realmente se hacen es basados en imágenes que el cerebro ha guardado. Terminando entramos al tercero, que es el modelo simbólico. En este caso indica que se pueden hacer representaciones no solamente con las imágenes que hayamos tomado, sino con otras que convencionalmente o arbitrariamente asignemos para darles el mismo significado. Es decir, la figura que nosotros pintamos como un corazón significa lo mismo que el corazón anatómico que todos conocemos. Son dos cosas diferentes, pero el significado es el mismo. Brunner nos dice que el hecho de que nosotros los seres humanos lleguemos al tercer modelo no quiere decir que no utilicemos los otros dos, el enactivo y el icónico, sino que por el contrario estos dos se siguen produciendo. Brunner nos cita: la aptitud humana es biológica en sus orígenes y la cultura en los medios con los que se expresa. Quiere decir que el ser humano como tal tiene acciones que son propias de su biología, como es el caminar, el aprender a hablar, el aprender a moverse, ¿cierto? Pero sin embargo, lo que lleve a cabo con esa acción o con ese hablar o con esa expresión depende de la cultura en la que viva. Es decir, no es lo mismo el comportamiento de un oriental al de un asiático, al de un norteamericano o al de alguien que vive por allá en el Polo Sur. Otra de las cosas importantes que resalta Brunner es que el ser humano, pues en su teoría,
eh, debe basarse en el pensamiento intuitivo, más que en el razonamiento lógico, rígido, que no lo deja explorar ni conocer cosas nuevas. Entonces aquí él habla del aprendizaje por descubrimiento, es decir, que el ser humano debe estar dispuesto a, por decirlo así, técnicas de ensayo y error. Ensaya qué hacer, ve si es viable o no y aprende eso y así continúa. Todo esto obviamente basándose en conocimientos previos y pues tratando de llegar más allá de lo que se conoce. Para esto también él hace un énfasis importante en lo que tiene que ver con el andamiaje. Eso se refiere a todo aquello que interviene en el proceso cognitivo de la persona, como son los docentes, como es la cultura, como es la sociedad, como es su familia, su mismo colegio, su formación académica. Todo esto es el andamiaje, o sea, la estructura que soporta toda la parte cognitiva de la persona. En el caso de lo narrativo y lo paradigmático, Brunner nos dice que la enseñanza es una forma de diálogo y como tal los diálogos tienen una organización. Entonces nos da tres ideas centrales. La primera nos dice que la educación no consiste exclusivamente en enseñar contenidos mediante un procedimiento formal o analítico, sino en enseñar a pensar de acuerdo a las formas de las diferentes disciplinas. Por otra parte, los procedimientos analíticos formales son indispensables para la justificación del conocimiento, pero son limitados. En ocasiones hasta podrían convertirse en un obstáculo cuando la tarea es descubrir, inventar o adivinar. Y en tercero, está que una temática no es solamente hablar sobre ella, sino hacerla, es decir, practicarla. Y de esta práctica surgirán posteriormente la reflexión o el pensar la temática. Luego Brunner repensa sus caracterizaciones y les da dos tipos y los describe como dos modalidades de la mente humana. El primero como el racional y formal, que es el que denomina paradigmático. Y el segundo es el intuitivo o franco, que es el pensamiento narrativo. En sus propias palabras dice, la modalidad paradigmática o lógica científica se orienta hacia el ideal de un sistema matemático formal y de descripción y explicación. Trata sobre la causalidad y emplea procedimientos que aseguran la verificabilidad y busca el establecimiento de verdades empíricas. Su lenguaje es regulado por los requerimientos de la consistencia y la no contradicción. Por otra parte, el pensamiento narrativo se ocupa de las intenciones y las acciones humanas y de las vicisitudes y consecuencias que marcan su transcurso. Es la forma que adopta nuestra mente cuando queremos entender las acciones y los motivos de otros. La narrativa se basa en la preocupación por la condición humana. Los relatos poseen desenlaces tristes o cómicos o absurdos y los argumentos teóricos son sencillamente convincentes o no convincentes. Para entender mejor cómo funciona nuestro pensamiento narrativo, Brunner se apoya en otro autor que se llama Kenneth Burke, el cual nos da 5 aspectos o elementos que constituyen este aspecto. El primero es que para que haya una narración deben existir unos personajes o unos actores, que son los protagonistas de la acción. Luego vienen las acciones, es decir, cuál es la actividad que se está llevando a cabo, cuál es la dirección del relato. Están los escenarios, lugares, locaciones, todo aquello que constituye pues el trasfondo de una narrativa. Están los recursos o medios. En este caso se ponen en juego todos aquellos instrumentos, materiales o elementos que se utilizan los protagonistas para poder llevar a cabo su narración, ¿cierto? Su descripción. Y las metas, ¿cuál es el propósito de esta narración? ¿Para qué se está haciendo? ¿Cuál es el fin de hacer la expresión de lo que se esté dando? Con esto, cuando una persona trata de entender los motivos de por qué la otra persona hizo algo
o por qué pretendió hacer algo, o inclusive las propias acciones que lo llevaron a uno a hacer algo, es cuando se involucran estos 5 elementos de la narración. Ya en el ámbito educativo, Brunner dice que formar mentes científicas con la adquisición de conocimiento y capacidades formales de razonamiento es lo que está estandarizado en las otras fuentes de la psicología, que son las más rígidas, las más estrictas. Para él, el caso de la escuela, ante todo, es un foro cultural. Esa formación que se da durante la educación formal, durante el desarrollo del niño inclusive, debe ser algo más informal, algo más espontáneo, algo más de experimentación, de su propia expresión, de poder adaptarse a las culturas y a las costumbres de una manera libre y que su desarrollo sea de la mano de eso, que no sea regido por reglas estrictas o modelos prediseñados, porque esto definitivamente no lleva a ningún lugar. No solo somos capaces de acondicionarnos a ciertos estímulos, sino que al contrario, somos seres más complejos. Entonces ahí ya llegaron más teóricos cognitivos como Vygotsky, como Piaget, Con los cuales Brunner acaba de complementar sus teorías, toma de estos autores partes importantes, partes que son relevantes para su propia investigación y las saca adelante. Incluye los estímulos, incluye lo cultural, lo social, la misma formación sexual de Freud. Él incluye todas estas teorías en su propia teoría, pero las adapta a un modelo más liberal, más dado a la cognición particular de cada persona, a la formación de su propia personalidad. Por eso es que dice que nuestra educación y nuestra formación va de la mano de una construcción social e histórica, y es dada por nuestros propios esfuerzos y por nuestras propias habilidades y desempeño durante la formación. Brunner nos indica en el caso educativo que ese proceso no solamente se encamina a la adquisición de conocimientos, a recoger pues todo lo que diga un docente, a todas las teorías, a aprendernos al pie de la letra y sin salirnos de esos libros o de esos textos que ya existen sobre los conocimientos, y a razonar solamente sobre lo que es lógico o no es lógico, sino que también se refiere al ejercicio imaginativo, a ese proceso de estar uno llevando a cabo la inventiva, al descubrimiento, a tener intuición, a dejarse llevar por realmente el pensamiento, basado obviamente en lo que ya se conoce de lo que hay en la formación, de las imágenes, acontecimientos y sucesos que el individuo, a su propia cultura, a su entorno familiar, a su entorno social, a su locación donde vive, a lo que se desempeña, a todos esos factores que influyen en su personalidad y en su formación de conocimiento. El giro interpretativo para Brunner significa, o mejor dicho, es el tema central referente a lo que es el significado. Para Brunner estaba muy claro que todas las cosas o las imágenes, mejor decir, que existen en la mente de una persona tienen un significado particular para esa persona, pero que ese significado, por más particular que fuera para un individuo, estaba relacionado con lo sociocultural de su entorno. Es decir, si una persona tuviera un significado particular para una cuchara y solamente él la tuviera, sería casi imposible que otra persona la entendiera cuando él lo expresara. Por eso es que, si bien es cierto hay significados particulares para las cosas, esos significados también se entienden
de forma cultural. Por ende, la personalidad de las personas se va formando dentro de las condiciones culturales y sociales que se tienen en su entorno. Los significados, como ya lo decíamos anteriormente, pueden ser unos para unas culturas y otros para otras. Ejemplos muy claros se pueden dar aquí mismo en la región. Hay significados para objetos, para locaciones, para personas en las regiones andinas, que son muy diferentes para las regiones caribes y muy diferentes para las regiones del oriente colombiano. Asimismo se comporta a nivel mundial. Eh, un objeto puede tener un significado acá, pero en China o en Europa pueden tener otro tipo de significado, inclusive pueden llegar a tener otro tipo de utilización. Las acciones que nosotros realizamos en una cultura pueden ser muy diferentes en otra cultura, siendo la misma, y pueden tener significados también diferentes. Es por esto que el significado de un símbolo, lo dice Brunner, no es una propiedad física, sino es el resultado de su acto interpretativo. Es más subjetivo que objetivo.